Y seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich y estaré con ustedes para llevarle lo que ha sido noticia en el mundo a lo largo de la jornada. A continuación, nuestros titulares. En Colombia dio inicio a la capilla ardiente para rendir homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, quien murió este lunes como consecuencia de un atentado sufrido en el occidente de Bogotá el pasado mes de junio. El presidente del país, Gustavo Petro, emitió palabras de condolencia a la familia e indicó que el hecho sigue siendo investigado por las autoridades. El presidente Donald Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., luego de calificar la ciudad capital como una de las más peligrosas de Estados Unidos. La alcaldesa local rechazó la acción del mandatario al tiempo que un grupo de ciudadanos reaccionó a la medida en el centro de la ciudad. Se extienden las reacciones tras la muerte de 6 periodistas de la cadena Al Jazeera tras un ataque israelí este domingo. Desde Doha, el medio de comunicación rechazó la acusación de Israel de que pertenecían a Hamás y aseguran que fueron asesinados. La ONU pidió una investigación independiente sobre este caso. En Colombia hay consternación por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay este lunes, luego de permanecer por más de 2 meses en terapia intensiva tras un atentado sufrido el pasado mes de junio. Para ampliar más sobre esta noticia se encuentra con nosotros el senador Iván Cepeda, a quien le doy la bienvenida a France 24. Un gusto estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Muchas gracias, senador. Le consulto, ¿qué mensaje se le podría transmitir al pueblo colombiano que asumía haber dejado atrás épocas de violencia? Pues por supuesto que nos embarga una inmensa tristeza. En este momento es un asesinato contra un líder político que tenía un futuro promisorio y que desde la oposición venía haciendo una labor muy destacada. Y a pesar de que implica un retroceso en materia de seguridad y de búsqueda del fin de la violencia política, hay que decir que Colombia ha creado en estos años, luego de los cruentos hechos de la década de 1990, cuando apareció el narcotráfico con toda su fuerza, pues elementos y fuerzas para poder contrarrestar la violencia política, y estamos seguros de que Colombia puede salir adelante en este nuevo momento, que es difícil, sin duda. Senador, más temprano en declaraciones a France 24, el también senador Efraín Cepeda afirmó que hay un clima de inseguridad que se debe básicamente o en parte a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merece esta declaración? No es la paz la causante de la violencia y de la guerra. Todo lo contrario, los esfuerzos que se hacen para buscar la paz son los que han permitido que en Colombia se superen momentos hace 30 años en los cuales la situación era mucho más grave y con hechos de violencia, con tasas de desplazamiento y de enfrentamientos violentos que se contaban por millones de personas, como es lo que muestra el registro oficial de víctimas en el país. Los esfuerzos de paz son valiosos. Lo que hay es que precisamente avanzar en la paz, en el diálogo democrático, en superar precisamente opiniones que buscan desacreditar esos esfuerzos y, por el contrario, combinar y articular la seguridad con el diálogo político y la superación de la violencia. Senador Cepeda, ¿cómo podría cambiar este suceso el panorama de cara a la campaña electoral a poco menos de un año para los comicios presidenciales? Yo espero que este sea un momento de reflexión de todas las fuerzas políticas, que llame a buscar que en el discurso que se va a desarrollar en esta campaña electoral, en las formas de la política, cerremos filas frente a cualquier clase de expresión violenta
y sobre todo cualquier intento por desestabilizar el país, desestabilizar el gobierno y pedirle a la justicia, a la Fiscalía General de la Nación, resultados claros para poder dar con los autores, no solamente materiales como ya se viene haciendo, sino con las fuerzas que están provocando y ordenando esta clase de acciones violentas. Senador Cepeda, mencionaba usted hace pocos minutos que Colombia ha establecido a lo largo de los años elementos para combatir la violencia política. Este año, de hecho, fue promulgada una ley para sancionar la violencia contra las mujeres en política. Pero creería que es necesario ampliar estas legislaciones o estas particularmente para todos los que participan dentro de la política colombiana, más específicamente contra las amenazas que reciben. Colombia ha avanzado en formular normas, leyes, en crear sistemas de justicia, tanto justicia ordinaria penal como justicia transicional y restaurativa. Y lo que falta ahora es voluntad en la dirigencia política para que esas normas y esos procedimientos de justicia se traduzcan en hechos que nos permitan avanzar. Muchas de estas situaciones, muchos de estos logros y avances han sido criticados por sectores políticos. Hay que unir fuerzas para que esos avances se consoliden y puedan tener resultados todavía más eficaces. Senador Cepeda, muchísimas gracias por ofrecernos detalles de toda esta situación respecto a lo que es la legislación en cuanto a la violencia política acá en Colombia. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Continuamos. La alcaldesa de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, rechazó la iniciativa de Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional e intervenir el Departamento de Policía local tras calificar a la capital como la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. La mandataria señaló que cooperará con la acción, pero mantendrá la autonomía en la administración de la localidad. Veamos más en el siguiente informe de Hugo Caro. El rechazo a Donald Trump se toma a las calles de Washington. Este lunes, el presidente republicano anunció el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional y la toma de control federal sobre el Departamento de Policía de la capital estadounidense. Según el mandatario, la medida propone mitigar el aumento de lo que llamó la anarquía en la ciudad. Sin embargo, la alcaldesa de Washington, que rechazó la decisión, aseguró que no se puede usar el ejército de la nación contra los propios estadounidenses. Pero hemos visto cómo han trasladado, creo, a militares en servicio activo a California. Así que la pregunta es, hace algunos años vimos militares en servicio activo desplegarse en las fronteras de Washington, D.C. y no creo que nuestro ejército deba utilizarse contra los ciudadanos estadounidenses. Mientras, los residentes de la capital defienden su autonomía y aseguran que preocuparse de la seguridad no implica aterrorizar a las personas. No se trata de delincuencia, se trata de control. No se trata de seguridad pública, se trata de poder. Si Trump se preocupara por la seguridad, dejaría de secuestrar a los vecinos inmigrantes. ¿Por qué aterrorizar a la gente, aterrorizar a las familias? No es seguridad. Si Trump se preocupa por nuestra seguridad, financiaría Medicaid, financiaría las escuelas, financiaría el programa de asistencia nutricional, porque la gente está enferma sin ir a la escuela y hambrienta. No es seguridad. Se trata del esfuerzo más reciente de Trump por atacar las ciudades gobernadas por demócratas, ejerciendo su poder ejecutivo en asuntos locales. Y pese al argumento de seguridad del republicano, los delitos violentos en Washington disminuyeron un 35% en 2024, según datos federales, y un 26% adicional en los primeros 7 meses de este año, según la policía municipal. Al menos un muerto y 10 heridos es el saldo que deja una secuencia de explosiones en una planta siderúrgica ubicada cerca de la ciudad de Pittsburgh, al noreste de Estados Unidos. Tras conocer sobre lo sucedido, los organismos de seguridad se enfocaron en las labores de rescate de las personas, al tiempo que indicaron que las investigaciones para determinar lo ocurrido podrían llevar más tiempo. Sobre los afectados no se conoce la gravedad de los daños, pero reportes sostienen que fueron enviados a las unidades de quemados de los hospitales cercanos.
Y una vez más nos recuerda a todos lo peligroso que es fabricar acero aquí y aquí en la planta de Coque. Hace 5 años hicieron un trabajo increíble para reconstruirlo rápidamente. Así que mi más sentido pésame a las familias que perdieron a alguien hoy. El presidente Donald Trump ordenó una prórroga de 90 días de la tregua arancelaria con China. La noticia fue confirmada por la Casa Blanca y llega pocas horas antes para el fin del pacto alcanzado en mayo pasado. Estados Unidos anunció una tarifa de hasta 145% sobre las importaciones del gigante asiático, mientras que los productos estadounidenses pagarían una tasa de 125%. En negociaciones previas se determinó que los bienes que llegan a China desde la Unión Americana tendrían una tarifa de 30%, mientras que China mantiene un impuesto de 10% para los productos estadounidenses. En el mundo continúan las reacciones por la muerte de 6 periodistas de la cadena catarí Al Jazeera tras un ataque israelí en la Franja de Gaza. Desde Doha, la redacción del canal al que pertenecían los comunicadores rindió un homenaje en memoria de sus compañeros. El medio asegura que sus reporteros fueron asesinados. Es la misma denuncia que entregaron este lunes desde la oficina del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. La ONU pide una investigación independiente al respecto y aseguran que al menos 242 periodistas han muerto desde el inicio de esta escalada en octubre de 2023. Desde el sindicato de periodistas palestinos repudiaron los hechos. Reporteros Sin Fronteras también expresó su preocupación. Hoy es un día negro en la historia del periodismo palestino, un día sangriento en la historia del periodismo palestino. Queremos que el mundo tome medidas reales y concretas contra el criminal Estado de ocupación israelí, que asesina sin control a periodistas palestinos. El número de mártires ha superado los 238 periodistas en 23 meses, lo que significa que más de 10 periodistas al mes son asesinados por la ocupación, martirizados por los cohetes y balas de la ocupación israelí. Estos son crímenes sin precedentes. Esta es la masacre más grande y horrorosa en la historia de los medios de comunicación, cometida por el ejército de ocupación israelí en Palestina, en la Franja de Gaza. Puedo decirles que el secretario general condena el asesinato de 6 periodistas palestinos en un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza el 10 de agosto. Estos últimos asesinatos ponen de relieve los riesgos extremos que siguen enfrentando los periodistas al cubrir este conflicto en curso. El secretario general exige una investigación independiente e imparcial sobre estos últimos asesinatos. Al menos 242 periodistas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra. Los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación deben ser respetados, deben ser protegidos y se les debe permitir realizar su trabajo libremente, sin temor ni acoso. Los líderes europeos, incluido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirán este miércoles de manera virtual, como previa del encuentro que sostendrán el próximo viernes Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Se espera que en esta reunión participe el jefe de la Casa Blanca y que durante la misma se refuercen sus posiciones frente a las negociaciones de un eventual cese el fuego. El informe es de Daniela Blandón. Voy a ver a Putin, voy a Rusia el viernes. Va a ser un gran acontecimiento ir a Rusia. Lo que pasará, pasará, les avisaré. Serán los primeros en saber. Un leve traspié previo a la cumbre Trump-Putin, que no es en Rusia, sino en Alaska, Estados Unidos, y en la que el jefe de la Casa Blanca espera saber rápidamente qué intenciones tiene su homólogo de poner fin a la guerra en Ucrania. Probablemente en los 2 primeros minutos sabré con exactitud si se puede llegar a un acuerdo, porque eso es lo que hago tratos. Mientras el ajedrez político se mueve de cara al encuentro del próximo viernes entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia, líderes europeos de Francia, Alemania y Reino Unido planean una reunión virtual el miércoles con el ucraniano Volodymyr Zelensky y otros funcionarios de la Unión Europea y de la OTAN, temerosos de que Washington pueda aceptar condiciones de paz desfavorables para Kiev. Definitivamente no se está preparando para un alto el fuego ni para el fin de la guerra. Putin está decidido a presentar una reunión con Estados Unidos como una victoria personal y luego seguir actuando exactamente igual, ejerciendo la misma presión sobre Ucrania. Entre las opciones, Washington ha planteado que tanto Moscú como Kiev deberían ceder territorio para poner fin a un conflicto de más de 3 años. Por supuesto, los presidentes se centrarán sin duda en debatir las opciones para lograr una solución pacífica a la crisis ucraniana.
Aunque Zelensky dice mantener comunicación con la Casa Blanca, también exige participar en las negociaciones y advierte que no está dispuesto a sacrificar su soberanía territorial. Hasta aquí el presente bloque de noticias. Continúen con más de la programación de France 24 en español.